Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar esta preciosa tortuguita. Mira qué bella. La podremos hacer con las anillitas grandes y fácilmente. Antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigas. Bueno, mire, esta es la anillita. Mi hilo de 1 milímetro de grueso y mi aguja de 1.7. Usted puede utilizar el hilo que usted tenga a su alcance. No se ponga límite. Usted pone su hilo aquí en este más pequeño. Vamos a comenzar. Aquí vamos a hacerle 1, 2, 3. Ya este lo vamos perdiendo por dentro. Y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí hacemos 15 medios puntos en el contorno. Y aquí vamos a hacer 25 medios puntos. Lo vamos tejiendo en todo el contorno. 24 y 25. Así. Aquí cierro con un puntito deslizado. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí, en toda la mitad de la anilla, de la anillita grande, aquí, en toda la mitad. Y vamos tejiendo 1, 2, 3. Aquí ya hice, mire, desde aquí hasta aquí 24 medios puntos. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos deslizando el primer punto, un puntico deslizado. La segunda cadena, medio punto. Aquí en esta hacemos una disminución. Así. Y aquí entramos aquí, así, con punto deslizado. Mire, que nos quede, este es el rabito. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 3 medios puntos. Y hacemos lazada y hacemos un medio punto, 2 medios puntos, lazada y hacemos un punto alto alargado. Mire, alargado. 1, 2, 3 puntos alargados. Y aquí hacemos doble lazada y en ese mismo punto alargado hacemos un punto alto, doble alto. Así. Doble lazada y en el siguiente punto repetimos un punto alto alargado en aumento, otro, un punto alto en ese mismo punto y continuamos haciendo un punto alto alargado, 1 y 2, un medio punto alto y continuamos haciendo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una cadena y giro. Y hago esto, 2, 3 y 4. Una cadena y giro. Le hago 1, 2, 3 y 4. Una cadena, giro. Le hago 1, 2, 3 y 4. Una cadena. Y aquí ya tengo 1, 2, 3, giro y hago 1, 2 y 3. En el punto 3 hago 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomo lazada y voy a entrar aquí contando 1, 2, 3 en la tercera cadena y aquí voy a comenzar haciendo puntos altos. 1, voy a hacer 12 puntos altos en ese mismo punto, en esa misma cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mi cadena me cuenta como mi primer punto alto, así que son 12. Doblo y entro en el primer punto alto, así. Aquí hago 1, 2 y 3 cadenas y voy a hacer aumento en todos los puntos. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y termino la vuelta con 24 puntos altos. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Aquí ya estoy terminando mi último aumento y aquí tengo 1, 2, 3 cadenas y no voy a entrar sino en la cuarta, en el primer punto alto. Esto me quede cerradito. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a comenzar a hacer un punto y un aumento de medio punto. Así. Un punto y un aumento en todo el contorno. Así. Punto y un aumento. Lo vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Entonces, mire ya cómo va quedando. Así. Ahora usted, este hilo lo vamos a dejar aquí. Y vamos a cambiarlo. Usted lo puede hacer todo de un solo color si desea. Pero si no, usted le hace aquí su pechito. Así. Cambiamos este color y lo vamos a comenzar aquí en el cuellito. El primer punto. Hacemos una cadena. Y jalamos esta hebra y la ponemos otra vez hacia acá. Esto es para sujetarla. Y comenzamos haciendo aquí medio punto. Esto lo vamos a hacer un punto en cada punto de base. Esto lo vamos a ir tejiendo. 2, 3. Aquí dice 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya en la quinta usted va a agarrar solo la hebrita de adelante. La hebrita de adelante y va haciendo un punto en cada punto de base. Y esto lo va a hacer en todo esto hasta llegar aquí a la misma colita. Ahora que ya yo llegué ahí, regreso. Entonces ya aquí ya, mira dónde llegué. Usted le va haciendo
medio punto, medio punto, medio punto, hasta llegar aquí. Esto yo le digo la colita, pero esta es una patita, una patita que va aquí, son sus 4 patitas, esta es una. Y aquí usted le hace hasta llegar ahí, y ahí corta su hebra, y este hilo lo pierde por dentro. Ahora nosotros vamos a ubicar la cabecita. La cabecita usted la ubica, usted le va dando vuelta, vuelta, así. Usted le va dando vueltita para que ella le ubicarla en el sitio. Así, aquí, aquí, así, mire, que le quede ahí. Así, y aquí usted le pone, le hace, la agarra con esta, aquí, así, y aquí entra hacia atrás y va agarrando por detrás puntos deslizados, puntitos deslizados, así. Esto después usted lo sujeta bien ahí. Aquí, usted cuando llega aquí a esta parte, mire dónde está esta parte que fue donde hicimos los puntos, agarrando la hebrita de adelante, usted aquí hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Hace un puntico deslizado, hace medio punto, lazada, hace 1, lazada y entra en el otro y hace una disminución. Entrando completo, lazada y entra en el otro y hace un punto alto y se ubica aquí en la tercera y hace un puntito, mire, así le hacemos una patita. Aquí se viene deslizando, aquí se desliza un punto, así, y aquí usted ala esa hebra, la pasa hacia adelante. Si usted puede, usted lo hace así. Si usted le hace sus patitas aparte, se las va haciendo. Y tenemos que ir alando hebra para pasarla por delante, así. Y usted la va ubicando. Esa es la que ala, usted agarra y comienza aquí, mira donde está, agarra una hebrita y empieza a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y comienza a repetir lo mismo que hizo con la otra. 1, medio punto, lazada, medio punto alto, en aumento, medio punto, lazada y entra en este último, ya jalando hebra, y hace, entra cuenta aquí, entra en la tercera, agarrando una hebrita y hace así. Esto para que le quede una patica por encima, otra por debajo. Aquí ya teniéndolo así,
Ya usted se viene y ala la hebra de la misma forma como la hizo para arriba, la ubica abajo. Otra vez. Aquí. Así. Y ya aquí ya lo tiene abajo de la manera que usted lo vaya así. Así. Y ahora lo alamos. Así nos queda. Mira. Ahora usted de la misma forma va tejiendo de este lado. Después usted esta hebra la corta y se desliza una, dos, tres, cuatro y cinco. Va jalando y esta la va a hacer por debajo. Esta la hace de 5 cadenas. Hace uno, medio punto, medio punto alto, medio punto alto, en disminución. Y entro de una ahí mismo. Agarrando la hebrita de atrás. Así. Esta hebra después. Así. Esta hebra la cortamos. Así. Mire. Mire ya cómo nos queda. Así. Una por arriba y la otra por debajo. Aquí. Tenemos dos por debajo. Esta y esta encima. Así la vamos. Ahora vamos a hacerle la agujita. Y estos hilos los perdemos por dentro. Entonces mire qué cuchi está quedando. Ahora usted aquí le teje le borda su boca. Y dejamos una hebra y le va bordando la boquita. Mire, así. Así. Que entra un puntito más adelante. Así. Y así le va bordando la boca hasta llegar aquí. Un puntito. Así. Le coloca sus ojitos. Si le quiere poner ojitos de presión, usted se los puede colocar. Le quiere poner 2 broches, usted se los pone. Yo le voy a poner unos ojitos móviles que se los coloca aquí pegadito y le pone su toque, lo que usted le quiera poner. Le puede poner un lacito, le puede poner lunares. Yo le voy a hacer unos lunares que es un anillo mágico y ahí le hago 6 medios puntos. Y así se lo voy colocando en esta parte. Ahora que ya yo lo tenga con los ojitos, se los vuelvo a mostrar. Mira, amiga, mire qué preciosa nos quedó nuestra tortuguita. Mire, en plantilla, usted aquí le pone su imán y también le sirve de llavero. Y usted le pone su toque personal. Mire, yo le puse aquí un lacito y sus lunares. Bueno, amiga, yo espero que te guste, que lo realices, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.